Mano a mano. Recuperar poder adquisitivo y reducir las altas tasas de siniestralidad laboral. Con ese objetivo arranca Comisiones Obreras su agenda sindical para 2026. Comenzamos el año con unas muy buenas cifras de empleo, con temas como la reducción de la jornada paralizada y otros asuntos que preocupan y ocupan a este sindicato. Hoy, tema laboral sobre la mesa de la mano de Javier Ortega, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha. Bienvenidos. Mano a mano. Dicen es el momento de recuperar el poder adquisitivo. Faltan entre 4 y 5 puntos de poder adquisitivo que es necesario recuperar. He escuchado ya declaraciones de la patronal que también reconocen esa pérdida de poder adquisitivo, por lo cual, pues esto nos hace pensar que no será difícil ponernos de acuerdo, o sí, ya lo iremos viendo, en esta recuperación de poder adquisitivo. En Castilla-La Mancha trabajamos más y cobramos menos. Nuestro porcentaje de salario medio es más bajo. Somos prácticamente la tercera o cuarta comunidad autónoma por la cola en materia de salarios. Dicen los sindicatos, hay margen de beneficios para que esas subidas salariales sean por encima de la media, y todo en un contexto de cambio. La manera de trabajar es distinta, herramientas que agilizan funciones, jornadas anticuadas que dejan de tener sentido. La sociedad actual requiere más y mejor conciliación y aquí la patronal todavía se muestra reticente. Que una persona pretenda reducir la baja de una persona o pretenda acelerar su recuperación a base de quitarle el sustento. O sea, no sé qué tipo de persona puede estar pensando eso. Si le dejo que no tenga suficientes recursos para poder sobrevivir, se me incorporará antes. ¿En qué condiciones? Lo primero, a lo mejor es que hay que revisar otras cosas. A lo mejor tenemos que ver las causas que han generado esa incapacidad temporal. A lo mejor tendremos que ver también las circunstancias que se dan en la empresa, las adaptaciones que se puedan hacer, si existen sobrecargas. Grandes caballos de batalla para un 2026 que debe afrontar y negociar una subida del salario mínimo interprofesional o la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Asuntos que hoy tratamos mano a mano con Javier Ortega, secretario de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, con quien hoy hacemos balance. Bienvenidos. Bien, pues ya lo han visto, hoy hablamos tema laboral sobre la mesa, así que les presento rápidamente a Javier Ortega, es el secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha. Javier, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, tema laboral que si bien no es un tema siempre candente, muchos pendientes de, bueno, pues de los movimientos que puede haber también a lo largo de 2026, otros que arrastramos de 2025, y también desde el Sindicato de Comisiones Obreras, aquí en Albacete recientemente hemos tenido balance de 2025, así que me gustaría, Javier, también hacer un poco pues balance en cuanto a acción sindical a nivel de Castilla-La Mancha en 2025. Bueno, no sé si se puede definir rápidamente esa radiografía de todo un año. Pues sí, yo creo que acabamos el 2025 con una serie de movilizaciones importantes. Además, la primera fue aquí en Albacete, el 30 de noviembre, en la plaza de la Filmoteca, al lado del Altozano, en el que anunciábamos que uno de nuestros principales objetivos en Comisiones Obreras en el año 2026 iba a ser exigir que en toda la negociación colectiva sectorial los incrementos salariales fueran por encima de la media. Estamos hablando de que como mínimo partimos o vamos a partir de un 4% de subida salarial para poder recuperar la diferencia que existe en el ámbito nacional. Y empezamos el 2026 precisamente con esa movilización y con esas intenciones, ¿no?, de trasladar a las mesas de negociación de los convenios colectivos que quedan pendientes de cerrar, que todavía son muchos en Castilla-La Mancha y en Albacete, esa subida salarial que es imprescindible, porque entendemos que la coyuntura económica, el momento económico es bueno, pero hay que dar un paso más para que esa mejora llegue a los bolsillos de la gente, y no está llegando. No está llegando la economía a los bolsillos de las personas trabajadoras, y eso es clave, y por eso empezamos como terminamos, exigiendo unas subidas salariales por encima de la media para poder igualarnos.
Yo lo recuerdo, bueno, pues cuando tomaba posesión, por decirlo de alguna manera, como secretario general, que el objetivo era ya entonces recuperar el poder adquisitivo. Venimos arrastrando, no sé si es el momento, si está preparada también pues patronal, etcétera, de los agentes implicados para que esto sea así en 2026, que podamos ver también que el camino se está haciendo. Lo que os decía, y al final yo creo que cualquiera de vuestros espectadores lo va a entender, es que los incrementos salariales que está habiendo no pueden quedar anulados por el coste de la cesta de la compra o por el coste cada vez más insoportable de la vivienda. Es decir, esos dos elementos están restando capacidad adquisitiva, capacidad de maniobra a cualquier persona trabajadora. Por eso hay que hacer un esfuerzo más. Y creemos que es el momento y que se puede. Estamos hablando de datos récord en materia de exportaciones, en materia de beneficio empresarial, en materia de rendimiento, en materia de inversiones, y eso hay que acompasarlo. Yo creo que en eso está también la responsabilidad empresarial, con que las personas que trabajan en las empresas, que trabajan en los centros de trabajo, que son la fuerza principalmente, el mayor activo, ¿no? Y ellos mismos lo dicen muchas veces, pues puedan ver recompensado ese esfuerzo merecido con un incremento salarial, que este es el momento de hacerlo. ¿Esto se va a reflejar también en el SMI? El salario mínimo interprofesional ha subido de manera espectacular en los últimos años. Si nos acordamos que hace 7 u 8 años estábamos hablando de en torno a los 700 euros, imaginaros una subida incluso del IPC durante ese tiempo, pues estaríamos hablando de que serían cantidades que ahora mismo en nuestra cabeza nos cabrían, ¿no? Por eso el objetivo que nos marcamos con el gobierno, en el seno del diálogo social, también con la patronal en ese ámbito, era que alcanzáramos como mínimo el 60% del salario medio. Y ese es el objetivo que va a perseguir si finalmente este año, fruto del diálogo social, porque bueno, aunque es una prerrogativa del gobierno, creo que es necesario que sea un acuerdo de los sindicatos, también de la COE, el que suba el 3,1% y que pueda llegar a esa cantidad que represente el salario medio, que es el parámetro que en este caso la Carta Social Europea habla y que creo que es el mínimo del que tenemos que partir para que las personas vivan con la mayor dignidad posible. Lo decía Javier porque bueno, partíamos esta legislatura de tener el gobierno más progresista que se recordaba en la historia reciente, pero claro, pues esa maniobra de gobernabilidad que se está imposibilitando cada día más hace que veamos como por ejemplo 2025 ha estado marcado también en esos convenios colectivos pues por la reducción de la jornada laboral, como si quedaban muchos convenios también un poco en suspense, un poco temporales a lo que pudiera pasar en este sentido. No sé de qué modo pues está afectando también este tipo de situaciones para que la agenda sindical pues vaya avanzando. Sí, lamentablemente en esta legislatura no hay una mayoría progresista o una mayoría de izquierdas. Hubo una mayoría para apoyar un gobierno, pero se refleja en las decisiones, como tú has dicho últimamente, en que no existe esa mayoría, ¿no? La derecha catalana, en este caso Junts, junto con la derecha y la ultraderecha española, pues han frenado una de las necesidades sociales, y yo creo que tienen mayor apoyo social, que es la necesidad de adaptar la jornada de trabajo a la realidad. Tenemos la misma jornada de trabajo que hace 40 años. ¿Tenemos la misma realidad sociolaboral que hace 40 años? Evidentemente no. Claro. ¿Tenemos las mismas herramientas, las mismas necesidades, los mismos ritmos? De ninguna manera. Con lo cual no tiene ningún sentido que la jornada laboral siga siendo 40 horas. Por eso planteábamos que era necesario, a través de una reforma legislativa, adaptar y reducir la jornada de trabajo. Como hemos visto, ha sido imposible. Yo creo que por cuestiones de estrategia política, pero yo creo que en el sentimiento de una gran parte del electorado de estos partidos que han votado en contra de la reforma está la necesidad de adaptar la jornada de trabajo al tiempo real, a que cosas que hoy en día se hacen con un clic, antes se tardaba mucho en hacerlas. Las necesidades de flexibilidad, de organización, no existía el teletrabajo, no existían los medios telemáticos, es decir, que es absurdo, ¿no? Pero precisamente nosotros no nos podemos parar, ¿no? El sindicato lo que va a hacer es trasladar a la negociación colectiva, trasladar a los convenios colectivos que estamos negociando también esa necesidad de reducción de la jornada de trabajo.
en un debate, si me permites, que para Comisiones Obreras es más amplio, y es sobre el tiempo de trabajo. La jornada es muy importante, pero también cómo se distribuye. ¿Tienen sentido las jornadas partidas en Castilla-La Mancha, en Albacete, en muchas empresas, igual que hace 40 o 45 años, en los tiempos de la digitalización, en los tiempos de la comunicación más rápida? Seguramente no. Las necesidades de conciliación de la vida personal y laboral, las necesidades de adaptar el teletrabajo, el trabajo a distancia, en definitiva, en una sociedad que es la del siglo XXI, la de 2026, no la del año 81, 82, no la de Naranjito, si me permiten la broma, ¿no? Entonces yo creo que eso pues hay que tener una normativa estatal que lo ampare, y si no, pues sector a sector, convenio a convenio, ir haciéndolo, que en algunos ya se hace. El personal público tiene una jornada más reducida, algunos convenios, por cierto, en los que la presencia sindical es más potente, en la que los delegados y delegadas, en este caso de Comisiones Obreras, son los que negocian con la empresa y consiguen esas mejoras, se consigue más, pero queremos que todos esos beneficios pues sean para todas las personas trabajadoras de la provincia y de la región. Vamos también a sacar lo positivo, que siempre tiene peros, pero Sí. bueno, podemos decir que en materia de empleo, en materia de desempleo, bueno, tenemos datos, por lo menos en Albacete, que no veíamos desde hace 18 años. En gran parte, dicen sindicatos como Comisiones Obreras, bueno, pues esa reforma laboral que ha tenido también sus frutos. Con estos datos sobre la mesa, Javier, ¿cuál es el siguiente paso? Sí, yo creo que si echamos la vista un poquito atrás, los mantras neoliberales que han estado rigiendo la dialéctica de las relaciones laborales desde los años 80, hemos visto que eran mentira. Cuando hablábamos de que subir el salario mínimo al 60% era posible, esos economistas, esos sectores, esos empresarios decían que se iban a hundir las empresas y que se iban a cerrar no sé cuántas miles de empresas. Cuando hablábamos de que reformar la contratación laboral para que la contratación indefinida fuera la principal y que la temporal solo fuera cuando de verdad fuera necesaria una contratación temporal, iba también a suponer la ruina y el cierre de miles y millones de empresas. Pues todo lo contrario, se han creado millones de puestos de trabajo y la actividad económica es cada vez más importante, ¿no? Por eso yo creo que es importante partir de ahí. En ese momento, viendo lo positivo, pues todavía hay que corregir las grandes brechas que existen, las brechas de desigualdad, la brecha salarial en materia que perjudica a las mujeres, donde la parcialidad no deseada es muchísimo mayor, ahí estamos hablando de casi un 60% en Castilla-La Mancha, y sobre todo la necesidad de, en algunos sectores, que se puede llegar, por no decirlo, y lo decimos, prácticamente al pleno empleo. Pero hoy creo que tenemos dos grandes problemas y dos grandes retos. Uno es la necesidad de adecuar la formación que estamos prestando, que se presta desde lo público, a las necesidades, a las famosas vacantes. Bien, oímos muchas veces a las empresas, no existe, es que no hay determinados puestos de trabajo, nadie los quiere cubrir. Y eso se produce por dos razones. Una, porque no hay formación para poder ofrecer a esas personas que hagan posible completar esos puestos de trabajo, y otra variable que es la más importante, que es los graves problemas que está habiendo con el acceso a la vivienda. Claro, si hay un puesto de trabajo en Azuqueca de Henares, que está en la provincia de Guadalajara, para una persona de Albacete, y desplazarse a ese puesto de trabajo supone que prácticamente se va a gastar el 60, el 70, el 80% de lo que vaya a ganar en pagar un alquiler, que en algunos casos es hasta compartido, y además abandonas tu ciudad, tu núcleo de cuidados, tu referencia, pues esas vacantes nunca se van a cubrir, ¿no? Por eso yo creo que hay que trabajar en esos dos ámbitos, en mejorar la formación y la cualificación de las personas para que puedan acceder a esos puestos de trabajo, y sobre todo en tomar medidas importantes, y así se lo hemos trasladado al Gobierno de Castilla-La Mancha, en materia de vivienda, sobre todo de cara a los jóvenes, porque eso es lo que va a hacer que el mercado laboral no siga creciendo y no se sigan cubriendo esos puestos de trabajo. Por todo esto podemos decir, hay mucha gente que yo recuerdo, pues, 1 de mayo de 2025 y Comisiones Obreras abanderaba el tema de la vivienda, lo ponía sobre la mesa de una manera clara en la calle, y muchas personas decían, es que un sindicato, ¿por qué se tiene que preocupar de la vivienda en este sentido? O sea, era una
una crítica que podía llegar desde diferentes sectores, que bueno, pues creo que la respuesta está ahí. Claro, nosotros, Comisiones Obreras es un sindicato sociopolítico. Eso quiere decir que creo que somos quien mejor defiende los intereses de las personas trabajadoras en su centro de trabajo, en su problema concreto, en su nómina, en sus riesgos laborales, en su convenio colectivo, pero también creemos que para garantizar el Estado social y democrático que existe en nuestro país es imprescindible pelear por los servicios públicos, por una sanidad de calidad, por una educación de calidad, y el acceso a la vivienda es fundamental. Te comentaba al principio que lo que no es tolerable es que los incrementos salariales se los embolsen, si me permiten la expresión, las grandes empresas de distribución de alimentación y los arrendadores y los bancos en las hipotecas. Es decir, si esas mejoras salariales ni siquiera pueden compensar esos precios, principalmente el tema de la vivienda, que insisto, es el problema más grave, y por supuesto que estamos preocupados, muy preocupados, desde Comisiones Obreras, porque creo que es lo que más está afectando a las personas trabajadoras. Es un problema que existe desde hace 50 años en nuestro país, porque la política de vivienda, es más, me atrevería a deciros que no se ha hecho política de vivienda en España. Aquí se ha hecho política inmobiliaria. La vivienda es un bien, es un valor de inversión, pero no se ha planteado desde lo público como una necesidad social a la que puedan acceder las personas. Pero bueno, yo creo que es el momento, y además yo creo que hay que confluir todas las administraciones, porque esto es una competencia compartida entre el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, en poner a disposición un parque público de viviendas, que afloren las viviendas que están vacías para que las personas que las necesiten puedan estar en ellas y puedan tener una vida lo más digna posible, ¿no? Para nosotros es un problema capital al que hay que darle una respuesta, el problema de la vivienda en España. Bueno, pues decía, íbamos a ir a lo positivo, que Sí. eran los datos en materia Sí. de empleo. Poco a poco nos vamos metiendo en los aspectos más negativos que nos ha traído a nivel laboral este 2025, o que arrastramos de hace tiempo. Y también, bueno, pues en la negociación de esos convenios colectivos escuchaba a Comisiones Obreras decir que para 2026 pues que no va a firmar ninguno que conlleve reducción en esa incapacidad temporal del trabajador, que es algo que también se ha visto como muy comprometido durante este año. Hemos visto a la patronal pues incluso pedir, ¿no?, que esas bajas, conocidas bajas médicas, ¿no?, pues que se miraran también con lupa. Sí, yo creo que en esto no lo hace todo el mundo, ¿no? Pero hay algunas veces que hay algunos dirigentes, incluso empresarios, que hacen un discurso. Aquí no se puede hacer un discurso de cuñados, si me permites, ¿eh? La gente no va a trabajar y se pide la baja porque son unos vagos y unas vagas. Vamos, yo creo que en esto tenemos que ser lo suficientemente serios para trasladar un mensaje que no es fácil, que es complejo. Es cierto que la incidencia de la incapacidad temporal, de las famosas bajas, ha subido con respecto a los años anteriores, pero eso responde a muchos factores. Una cosa es la ausencia injustificada al puesto de trabajo y otra cosa es cualquier ausencia al puesto de trabajo, que puede ser porque haya fallecido un familiar, porque tengas vacaciones, porque tengas un permiso retribuido por haber tenido un hijo, porque tengas que cuidar a un familiar. Son dos cosas totalmente distintas. Nosotros entendemos que el absentismo es la ausencia injustificada al puesto de trabajo, porque lo demás son derechos, no son incumplimientos laborales. Y la segunda parte, que era la que te decía al principio, es que hay que tener en cuenta el envejecimiento de la población, las dificultades que hay en el campo sanitario, especialmente en la atención primaria a la hora de dar un diagnóstico, una respuesta a una persona que esté enferma, y sobre todo que las bajas de carácter psicológico, psicosocial, la ansiedad, es decir, son enfermedades que antes no existían, o sí existían, lo que pasa es que no estaban diagnosticadas, pero que siguen sin ser reconocidas como enfermedades de origen laboral, con lo cual, pues para eso hay que tomar una serie de medidas, entre las que, por ejemplo, yo creo que es bueno, y es una medida acertada, crear un nuevo permiso por una situación tan dramática como puede ser el fallecimiento de un hijo, porque una persona a la que se le muere un hijo, pues es muy complicado que al segundo o tercer día esté trabajando. Lo normal es que pues, esté en una situación psicológica
que le impida acceder a su puesto de trabajo y un médico, por supuesto, si lo estima oportuno, le dé la baja por esa circunstancia. Esa persona eso es absentismo. Por eso hay que ir regularizando esas situaciones. Por eso ese permiso debe de pasar y ha pasado. Esperemos que lo convalide, por cierto, el Congreso, a 10 días. Y como ese ejemplo hay muchísimos, ¿no? Pero yo, y con la patronal de Castilla-La Mancha, hemos acordado participar en un foro en el que se hable, como te decía al principio, de tiempo de trabajo con carácter general. Porque si hablamos de absentismo, nosotros queremos hablar de horas extras realizadas y no pagadas. Más de 140 millones en Castilla-La Mancha al año, ¿no? Pero, insisto, absentismo no es cualquier situación por la que una persona trabajadora no acuda a su puesto de trabajo. Absentismo es ausencia injustificada al puesto de trabajo y eso está regulado en regímenes disciplinarios y sancionadores y a nadie se le ocurriría no ir un día al trabajo y si se le ocurre no ir un día, pues tiene esas consecuencias. Por eso, y termino con lo que me preguntabas, creo que hay que hacer un discurso serio en esto, no un discurso de chascarrillo, porque estamos hablando de cosas muy complicadas que afectan a la gente y que hay que resolver con medidas, en este caso, normativas, como es la adaptación de los permisos y como es el reconocimiento de las enfermedades de carácter psicosocial como enfermedades laborales y como riesgos laborales, que ahora mismo lamentablemente no lo son. Es que la sociedad, bueno, pues también ha cambiado, ¿no? Yo veo a los jóvenes de ahora cómo demandan otro tipo de jornadas y otro tipo de vida que antes, bueno, pues que ahora se considera abusivo lo que hace 10 años teníamos normalizado. Ha pasado en temas de igualdad, de conciliación, esos planes de igualdad que es que son hace 10 años, no hace tanto tiempo, se veían como algo innecesario, como una... bueno, pues como una aberración de unos pocos que quieren pedir más de lo que les corresponde y a día de hoy no sé cuál es el nivel de asentamiento en cuanto a los planes de igualdad en los que Comisiones Obreras también pues ha puesto un empeño importante. Sí, los planes de igualdad son una herramienta imprescindible para conseguir la igualdad real en las empresas entre hombres y mujeres. La brecha salarial, pues igual te digo que hay que tener discursos serios. La brecha salarial no quiere decir que, salvo casos excepcionales, que todavía los hay, excepcionales, tú cobres menos que tu compañero por ser una mujer. Afortunadamente eso en España prácticamente no pasa. Otra cosa es que tú, en este caso si me permites el ejemplo, ¿no? Por ser mujer tienes que pedirte un permiso para cuidar a tu hijo, no vas a poder dedicarte a ser la responsable de tu departamento porque tienes esas cargas familiares que al final va a hacer que sea tu compañero y por ello perciba un complemento. ¿Dónde está la brecha salarial? En la parcialidad no deseada y en los complementos. Los complementos que vienen vinculados normalmente a la responsabilidad, en las carreras profesionales. Por eso esas herramientas de plan de igualdad hacen primero un diagnóstico y luego propuestas de mejora. Y para mejorar y para hacer que las mujeres podáis incorporaros de manera plena y real, que todavía lamentablemente no es así, a vuestras carreras profesionales, a vuestros puestos de trabajo, las empresas tienen que hacer un esfuerzo y sobre todo deben de implementar medidas que corrijan esas desigualdades. Y debe haber una política pública que creo que es clave en materia de cuidados. Y yo creo que Castilla-La Mancha necesita esa estrategia, una estrategia de cuidados. Estamos ahora negociando con el gobierno regional la ley de medidas para reducir la brecha salarial. Y en esa línea es la propuesta que estamos haciendo desde Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha. Debe haber un sistema de cuidados que permita que aquellas personas, fundamentalmente mujeres, puedan dedicarse a, si quieren, a mejorar sus carreras profesionales, a tener sus jornadas completas. Otra cosa es que haya herramientas de adaptación, jornada continuada, flexibilidad, teletrabajo, pero que no tengan que renunciar sí o sí por cuidar a un hijo o por cuidar a un familiar enfermo, sino que exista un mecanismo que eso lo permita, ¿no? Yo creo que ahí se ha avanzado mucho, pero queda todavía mucho que hacer y sobre todo la realidad que nosotros trabajamos empresa a empresa, día a día, en algunos casos es complicada y tenemos que afrontarla y yo creo que ahí el sindicato tiene un compromiso ineludible con la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, pues hoja de ruta para 2026 y sin duda venimos de un año en el que la gran lacra pues, ha sido la siniestralidad laboral. En Albacete un verano horrible. Tremendo, sí. Tremendo. En menos de escasas 3 semanas teníamos
accidentes mortales que, bueno, pues hemos visto a los sindicatos también manifestarse, concentrarse, mejor dicho, por todos y cada uno de ellos, pero claro, detrás hay un problema que hay que atajar y que no sé muy bien de dónde viene la solución o el empezar a trabajar en ello. Sí, para comisiones obreras, siempre lo digo, la siniestralidad laboral es el gran drama escondido que existe en Castilla-La Mancha, porque no solamente son los accidentes con resultado de muerte. Hoy mismo conocíamos el primer accidente que ha tenido resultado de muerte en Castilla-La Mancha, y digo que ha tenido resultado de muerte porque puede ser en un suceso inmediato o puede tardar un tiempo, ¿no? Fue ayer en la provincia de Cuenca. El año pasado vio la luz una de las demandas históricas de comisiones obreras, que era que Castilla-La Mancha tenía que tener un Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que éramos una de las pocas, si no prácticamente la única región que no lo tenía. Es cierto que un instrumento de esas características no va a ver la luz a los 6 meses, pero sí que es imprescindible, y así se lo hemos trasladado al director del instituto, que este año empecemos a ver los frutos de ese espacio. Ese espacio lo que pretende es, primero, fomentar la cultura preventiva, segundo, fomentar la formación de las personas trabajadoras para esos sectores y, sobre todo, garantizar el compromiso empresarial en la prevención de riesgos laborales. Aquí estamos hablando de culpas cuando lo determina un juez, pero la ley sí que habla de responsabilidades, y la responsabilidad en materia de prevención, no lo digo yo, lo dice la Ley de Prevención de riesgos laborales, la tiene la empresa, lo tienen los empresarios. Y que la mayoría de los accidentes que estamos teniendo en Castilla-La Mancha sean absolutamente evitables, por caídas en altura, por ejemplo, pues es muy preocupante. Por eso una de las actuaciones primeras que hemos instado a que haga el instituto es una campaña de control y de seguimiento de las empresas del mundo de la construcción, de ese tipo de actividades, para verificar algo que creo que está pasando y que tenemos la sensación y que el instituto tiene que corregir, y es que ha habido una cierta relajación en los últimos años en el cumplimiento de las medidas preventivas. Es que parece que hemos ido hacia atrás en sí. este Sí, sentido, porque igual que hablábamos de los planes de igualdad, posiblemente por su proximidad en el tiempo, yo creo que se han tomado de una manera más en serio. El tema de los planes de prevención, la ley es del año 95, una ley que además tiene que actualizarse porque, por ejemplo, no incorpora la perspectiva de género, que es fundamental, no incorpora los riesgos psicosociales, como te decía anteriormente, pero es imprescindible que se adapten las medidas preventivas a situaciones reales y que los planes no sean un copia y pega, que se hace un año, se hace otro año, se hace otro año. ¿No? Por eso, cuando os hablo de esa cierta relajación, es en el ámbito en el que los agentes sociales, con un compromiso conjunto de la patronal, comisiones sobre UGT y la administración, la inspección de trabajo, tiene que intervenir, y para nosotros es muy importante que incumplir la ley, que puede tener consecuencias tan dramáticas como un fallecimiento, no sea más barato porque pague una multa a una empresa que cumplirla, ¿no? Y eso es clave, se lo hemos planteado a la Fiscalía de Castilla-La Mancha en un convenio que vamos a renovar muy pronto, porque además también tenemos que adaptar básicamente esos dos elementos, la perspectiva de género en los riesgos laborales, que es fundamental. No podemos pensar los riesgos laborales de un hombre y de una mujer igual, es imposible. Y sobre todo la incorporación de los riesgos de carácter psicosocial, que en un mundo de hoy, en la digitalización, son fundamentales. Es decir, ahora es un algoritmo el que te indica la carga de trabajo, pues eso genera una serie de riesgos que no teníamos hace 50 años, cuando el parte de trabajo era otra cosa, ¿no? Bueno, pues yo creo que en ese sentido nuestra máxima preocupación y nuestro máximo compromiso por evitar la accidentalidad en Castilla-La Mancha. Bueno, pues se me quedan muchos temas en el tintero, pero sí que no... Además, tratando, bueno, pues hablando de siniestralidad laboral también, no quería dejar pasar de mencionar pues esta semana trágica en la que hemos tenido, bueno, pues ese terrible accidente ferroviario, y bueno, pues sin ir más lejos, pues se repetía también de algún modo otro accidente similar. Anunciaban desde
la acción sindical ferroviaria en Albacete, anunciaban también pues una huelga también con motivo de todo lo que está sucediendo y cómo, bueno, pues si decíamos que hay son prevenibles muchos de esos accidentes, como los sindicatos están peleando constantemente, ¿no? Sobre todo en este sentido, para que luego no tengamos que lamentar o no tengamos que lamentarnos de que no se ha hecho todo lo que se podía. Pues sí, la verdad es que el otro día pues, nos levantamos con el corazón encogido con esas cifras de fallecidos y de fallecidas en un accidente de estas características. Además, Castilla-La Mancha y especialmente Albacete siempre ha estado muy vinculado al mundo ferroviario, ¿no? Las comisiones obreras surgen en Castilla-La Mancha en un núcleo ferroviario, en Alcázar de San Juan, junto con otros espacios, ¿no? y además en Albacete pues siempre es verdad que hemos tenido una gran vinculación a ese mundo, ¿no? Yo creo que desde comisiones obreras hemos insistido en que primero no hay que hacer política cutre con estas cosas. Oíamos la grabación el otro día de la persona que llamaba en el momento del accidente. Yo creo que el sensacionalismo pues es absolutamente lamentable, ¿no? Estamos hablando de que más de 40 personas han fallecido y queremos continuar con la línea de lo que hemos dicho siempre, ¿no? Que estas infraestructuras hay que mantenerlas, hay que invertir y eso vale dinero, es un servicio público también. La comunicación, el transporte en una región como la nuestra, tan despoblada, es fundamental, es un indicativo necesario de la calidad de vida y bueno, yo creo que desde la sección sindical en el sector ferroviario pues valorarán las acciones que tengan que hacer en su momento, pero es imprescindible que esto se haga con un análisis sereno, teniendo en cuenta y escuchando a los profesionales y sobre todo apartando pues eso, el cutrerío, si me permites, y el utilizar de manera absolutamente reprobable una desgracia pues para no sé qué réditos políticos que lamentablemente yo creo que ni siquiera se llegan a producir, ¿no? Pero las infraestructuras necesitan mantenimiento, necesitan inversiones, las personas trabajadoras en el sector ferroviario necesitan refuerzos en las plantillas y en esa línea lo venimos manifestando y lamentablemente en una situación de este tipo pues se ve claramente lo que ha pasado, pero bueno, habrá que investigar, tendrán que investigar el accidente y tomar las conclusiones y las consecuencias que se extraigan de esa investigación. Sobre todo prudencia, siempre sí, lo decimos sí. A la hora de, bueno, pues ya sea de comunicar, como de recibir también cierta información en este sentido. Bueno, Javier, yo creo que hemos visto también como a lo largo de la entrevista, ¿no? Cómo hay tres patas en materia laboral y una es la clase trabajadora, sin duda alguna, la patronal, representada, ¿no? el empresariado y las instituciones públicas. Así que yo espero que esa relación a tres, pues que sea lo más satisfactoria posible de aquí a 2027, que tenemos también citas importantes por delante, así que estoy segura que estaremos muy pendientes, que tendremos noticias en materia laboral en los próximos días y sobre todo agradecerle bueno, pues que nos haya hecho un hueco a Visión 6 en este mano a mano y puertas abiertas para, lo dicho, se me quedan muchas cosas en el tintero. Un placer, cuando quieras hacemos la segunda parte. Lo dicho, y ustedes pues ya saben, tema laboral sobre la mesa, algo que nos involucra a todos y que nos hace partícipes porque de ello depende nuestro día a día y nuestras vidas. Y el viernes que viene pues yo les espero aquí con nuevos invitados, un nuevo tema sobre la mesa, así que solo me faltan ustedes, no me fallen. Buenas noches. Mano a mano.